Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Estaremos viendo dos tópicos sumamente importantes. Primer tópico, la vida que le agrada a Dios. Algo que demanda grandemente Dios a la iglesia. El segundo tópico tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, temática que Pablo remarca mucho en estas cartas a los tesalonicenses. En el primer tópico comienza diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús en la manera que vivimos, en la manera que se le agrada a Dios, tal como se enseña. En el verso 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Verso 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de todo pecado sexual que tiene que ver con fornicación. Y como resultado, cada uno controle sus propios cuerpos con el fin de vivir en esa santidad y no en pasiones sexuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Es decir, tener a sus propias esposas no como una máquina de sexo, sino en respeto, en santidad y honor. Sumamente importantísimo es este punto. La santificación. La santificación hace parte de la gracia de Dios. La gracia no es licencia para pecar. La gracia está diseñada para que el hombre se perfeccione hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Bajo la gracia somos consagrados, apartados del mal, apartados del pecado, porque es donde opera el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia ya no, o bajo la gracia no se opera bajo mandamientos, porque intrínsecamente en el Espíritu, la ley del Espíritu de vida, ya están los mandamientos cumplidos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, caminamos en ese camino perfecto, en esa voluntad perfecta. Dice aquí en el verso 5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Importantísimo pilar es este punto. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En la versión viviente dice así: por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien le da el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Bueno, esto no es un curso teológico profundo, esto simplemente es un punto práctico que tiene que ver con el amor. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pasamos al siguiente tópico: la venida del Señor Jesús. Este verso 13, que es un texto para disfrutar, para entender y para afianzarnos mucho más a nuestro amado Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de aquellos que fallecen, que yacen en una tumba,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchos tienen la imagen que la persona que muere se pierde toda esperanza, pero no es así. Pablo hace referencia que sí hay esperanza después de la muerte, y es la resurrección de los muertos, la resurrección en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, en la versión viviente, para ampliar mucho más este concepto, nos dice lo siguiente. En este verso 15, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de que haya muerto. Pablo pensaba que Él no iba a haber muerte, que Él iba a tener la oportunidad de ver lo que nosotros comúnmente le llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, este es un texto donde los testigos de Jehová lo han tomado para hablar que Jesús es el arcángel Miguel. Pero no es así, está haciendo simplemente una referencia como voz de arcángel. Ahora dice con trompeta de Dios. Las fiestas solemnes que Dios habla, Pascua, la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las cosechas o Pentecostés, después vienen las fiestas otoñales, que es la fiesta de las trompetas, que es una fiesta que no se ha cumplido. Y esa fiesta que tiene que ver con la segunda venida de Jesús y con la resurrección de los muertos, y por eso dice, con voz de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es un texto patético para hacer referencia sobre el arrebatamiento de la iglesia. En el griego, esta palabra es arpazo, que significa tomar agresivamente. En la cultura judía antigua, el novio, cuando se desposaba con su novia, se le colocaba un manto, una especie de velo de los ojos hacia abajo, y eso representaba que cuando esta mujer salía a las calles, los hombres tenían conciencia que esta mujer no se podía mirar porque ya estaba desposada para alguien, separada para alguien. El rito era que el padre del novio le daba a la novia una copa de vino representando esa sangre. Y el hombre promulgaba estas palabras: me iré y haré morada para mi esposa. Recordemos que Jesús dijo esas palabras: iré a hacer morada. Uno de los ritos era que la novia esperaba sigilosamente, ansiosamente en su casa, y en cualquier momento llegaba el esposo de una manera repentina. Podía entrar por la puerta agresivamente o por las ventanas y tomaba a la novia para llevársela sin decir nada. A eso se le llamaba el arpazo. Así va a ser Jesús con la iglesia. Va a arrebatarla, va a tomarla. Amigo y amiga, qué especial tener todas estas
enseñanzas claras respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan todos un feliz día. Bendiciones.